quiero hablarte de algo que no es muy agradable para todos nosotros y es del fracaso. Es del fracaso. Estaba viendo un mensaje de John Maxwell. ¿Algunos conocen a John Maxwell? Para los que no conocen, es como lo máximo en nivel liderazgo. Todo su liderazgo, sus enseñanzas de liderazgo están basadas en principios bíblicos. Y es increíble porque empresas lo llaman, lo contratan para hablar de liderazgo a sus empresas, grandes CEOs de empresas, aún el ejército de Estados Unidos, presidente de naciones, los llaman. Y es increíble lo que Dios hace a través de su vida por medio del liderazgo, enseñar liderazgo por principios bíblicos. Y lo que él decía es, lo que él estaba contando, que me llamó mucho la atención, dice: tengo 90 libros escritos. Y eso no significa que soy muy inteligente, sino significa que soy muy viejo, decía. Y de esos 90 libros, escribí 3 acerca del fracaso. Y hablaba de cómo había escrito estos libros y él trató de poner todos sus fracasos en estos 3 libros, pero siempre hay una esposa, ¿verdad?, que estaba ahí y leyó y le dijo a John: hay algunos que creo que no escribiste. Entonces lo que él dice en este mensaje, que él está listo ya para el 4. Porque si hay un común denominador en todos los seres humanos, es que todos fracasamos. Pero a ninguno de nosotros nos gusta fracasar. Nunca uno dice: qué buen día hoy, estoy cerrando con 3 fracasos, ¿verdad que no? A nadie le gusta fracasar. Pero si realmente, está lo que se llama el efecto Charlie Brown. ¿Alguien conoce a Charlie Brown? ¿Cómo no traje una imagen, verdad? Pero es una historieta. Y lo que dice esta historieta, que el creador de esta historieta, es que lo que atrapó a un montón de gente y lo que hace llamativo este personaje, que es un personaje que nunca logra lo que se propone. El de Snoopy, ¿verdad? Charlie Brown. Entonces, ese personaje continuamente está fracasando. Y lo que dice el autor de Charlie Brown es: por eso es que mucha gente se conecta con este personaje, porque hay un común entre todos, que todos fracasamos. Pero para ver ejemplos de fracaso no es suficiente vernos al espejo, sino podemos ir a la Biblia también. Y podemos ver tantas historias famosas de fracasos famosos, como por ejemplo la mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró en el pozo y Jesús de alguna manera le dijo su vida? Ya este es la quinta relación, este quinto no es tu marido. Y podemos ver que intentó encontrar lo que necesitaba en su vida en 5 relaciones, pero aún así no lo logró. Podemos ver en Gedeón que levantó un altar equivocado. Podemos ver a Sara que se rió de la promesa de Dios, pero también podemos ver a alguien más famoso como David. El famoso rey David, el famoso hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, el rey tan amado por su pueblo, aquel que amaba tanto la presencia de Dios, pero fracasó, cometió adulterio, asesinato. Podemos ver en el principio de todo a Eva, tomando el fruto prohibido. En el Nuevo Testamento también vemos un personaje como Zaqueo, que cambió la historia cuando Jesús se acercó al árbol y lo llamó por su nombre, pero su historia era que era un recaudador de impuestos y para su propio pueblo era un traidor, como un traidor a la patria. Entonces, pero estas historias de grandes fracasos en la Biblia, que hay muchos más, también tuvieron grandes regresos. Y por eso me encanta que la Biblia está. Pero vamos a ver 2 historias simplemente en esta mañana. Y la primera historia es la famosa historia de Jonás. Digo la famosa porque no te hace falta tener tantos años de cristiano para
para escuchar de Jonás y automáticamente imaginarte una ballena, ¿verdad? Que la Biblia no dice que era una ballena, simplemente un gran pez. Pero la historia de Jonás es la historia de que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y vemos en Jonás cuando dice en versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vemos que en la historia de Jonás que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero si vemos un poquito el resumen de la desobediencia de Jonás, simplemente podemos decir que Jonás es como el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Simplemente ¿por qué? Porque él hizo su voluntad. No eligió hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él hizo su voluntad, él hizo lo que él simplemente quiso. Si tiene que ver con tema de dirección, Dios le dijo, ve a Nínive, y él bajó 2000 kilómetros en la dirección contraria. Dios le dijo, anda por tierra, él fue por el mar. Dios le dijo, anda al este, pero Jonás hizo lo que él quería, fue al oeste, andaba escapando de Dios. Dios le dijo, levántate, él bajó al fondo del barco y se durmió. De alguna manera Dios le estaba diciendo a Jonás, viví por otros, pero él decidió vivir por él mismo. Entonces vemos 3 enseñanzas rápidamente acerca de la historia de Jonás. Lo primero que significa de esta historia es que la primera oportunidad fue desperdiciada. Eso es lo que primero pasa cuando fracasamos, cuando en algo fallamos. Es una oportunidad desperdiciada. Es una oportunidad perdida. Y la única razón por la que necesitamos esa segunda oportunidad de Dios, esa nueva oportunidad, esa chance, esa gracia, es porque desperdiciamos la primera. Pero lo que también aprendemos de esa historia es que una segunda oportunidad siempre necesita gracia. Siempre necesitamos de la gracia de Dios para una nueva oportunidad. Siempre necesitamos del amor de Dios para intentarlo una vez más. Siempre necesitamos el amor de Dios para levantarnos y creerle a Dios una vez más. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Justicia es recibir exactamente lo que merecemos. Qué bueno que Dios no nos mira por la justicia. Él nos mira por gracia, que justamente es recibir lo que nunca podríamos merecer. Gracia es recibir lo que nunca podríamos merecer, pero que lo necesitamos tanto. Gracia es justamente recibimos eso que tanto nos hace falta, eso que tanto necesitamos, pero no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Pero por gracia, como un regalo, Dios nos entrega. Porque la Biblia nos enseña, nadie es salvo por sus obras, ¿verdad? Qué bueno que no somos salvos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Somos salvos únicamente por ese regalo de amor llamado gracia. Hay una pequeña historia imaginaria que nos resume esto de la gracia. Es que un hombre fue al cielo y ahí estaba Pedro. Y Pedro lo paró en la puerta y le dijo, mira, para poder entrar necesitas tener por lo menos 1000 puntos. Necesitas tener por lo menos 1000 puntos. Entonces el hombre dice, bueno, ¿sabes qué? Yo iba todos los domingos a la iglesia. Bueno, le dice Pedro, tenés 10 puntos. ¿Sabes qué? Yo servía al Señor en la iglesia. Bueno, tenés 40 puntos, pero como son 1000 puntos, todavía falta un montón más. Hay algo más que hiciste. Y bueno, ¿sabes qué? Yo ayudaba a los pobres, a los necesitados, iba a hogares. Bueno, esa es una gran obra de amor. La verdad que Jesús nos enseña, son 50 puntos. Y ya Pedro, ya este hombre que llegó al cielo no sabía de dónde sacar puntos.
amé a la suegra, ¿verdad? Tantas cosas podría decir para sumar puntos. Todavía faltaba 900. Entonces este hombre dice, la verdad que no hay manera, solo por gracia somos salvos. Buenísimo, dijiste lo correcto. Gracia, 900 puntos. Estás adentro. Entonces esa historia nos cuenta que no hay nada que pueda llegar a cubrir ese requisito. No hay nada de lo que podamos hacer o dejar de hacer. No hay ninguna obra que nos puede llevar al cielo. No hay ninguna buena conducta que nos puede llevar al cielo. Es su gracia, es su sacrificio, es lo que Él hizo en la cruz y a Él le costó todo, su vida entera. Pero también no solamente significa que una segunda oportunidad necesitamos la gracia de Dios, sino que la enseñanza número 3 significa que podemos ahora elegir mejor. Vieron cuando estaba la mujer adúltera y Jesús se inclinó, la protegió de aquellos que la querían apedrear, pero Jesús le dijo, la cubrió, la protegió, de alguna manera la perdonó, pero le dijo, ve y no peques más. Significa que ahora, en esta segunda oportunidad, podemos elegir mejor. Podemos elegir mejor. No siempre obtenemos lo que queremos, pero siempre vivimos la consecuencia de lo que elegimos. Hay una decisión que debemos tomar en todo lo que hacemos, porque al final las decisiones que tomamos terminan formando la persona que somos. Aunque no podemos volver atrás para cambiar el comienzo, esa primera vez, podemos empezar hoy mismo para escribir un final diferente. Esa es la historia de Jonás, pero hay otra historia que es la historia de Pedro, cuando el fracaso parece definitivo. Todos podemos ver que Pedro era, algunos dicen que era argentino, ¿verdad? Era agrandado, orgulloso, él creía que el mejor de todo, el más fuerte será Pedro. Pedro era hincha de la selección argentina, ¿verdad? Pero podemos ver que este Pedro negó a Jesús. Pedro es famoso por bajarse de la barca y el único hombre después de Jesús de caminar sobre el agua. Por eso recordamos a Pedro. También recordamos a Pedro porque predicó a 3,000 personas y todos recibieron a Jesús, pero no olvidamos cuando Pedro negó a Jesús. No olvidamos cuando Pedro falló de la peor manera, pero tampoco olvidamos cuando Pedro siempre estaba diciendo, tranquilo Jesús, yo nunca te voy a dejar. Entonces hay 3 razones porque Pedro cayó, y pueden ser 3 razones nuestras para fracasar en algunas áreas. Y lo primero que hizo Pedro es que se creyó espiritualmente superior. Miró a los demás con seguridad y dijo, aunque todos te abandonen, Jesús, yo nunca jamás. Miró con tanta seguridad. Pensar que muchas veces nos sentimos tan fuertes. Muchas veces el orgullo se nos sube y nos sentimos tan seguros de nosotros mismos, nos sentimos tan independientes, tan seguros de nuestras fortalezas, tan seguros de nuestra cuenta bancaria, tan seguros de nuestros trabajos, aún tan seguros de nuestra salud. Justamente en este tiempo, falleció el esposo de una amiga de Abby y lo que decíamos, qué terrible la vida. Una persona joven y justo hablamos con Abby, decir que es tan importante poder disfrutar hoy como si fuese el último día. Porque la verdad que Dios es el Dios de la vida y la muerte, no la tenemos comprada, no podemos saber cuánto nos queda de vida, no podemos saber si siempre vamos a estar con salud o cuándo vamos a tener algo que nos impide hacer ciertas cosas o disfrutar. Si tenés hijos chiquitos y los ves en tu casa con tanta vida, tanta alegría, pasa tan rápido que se crecen, que se van, hacen su vida. Tenemos que aprender a disfrutar tanto la vida. Entonces
Pedro se creyó espiritualmente superior. Es algo que no podemos creernos así nosotros. Lo segundo por lo cual Pedro cayó es que él pensaba que conocía mejor a Jesús que todos. Cuando Jesús le advirtió de la negación, Pedro insistió en que moriría antes de hacerlo. Muchas veces creemos conocer nuestros límites hasta que llega la prueba. Muchas veces pensamos que nos conocemos a la perfección. Déjame decirte que el único que nos conoce bien es Dios. Creemos conocernos, pero no nos damos cuenta realmente lo que podemos soportar o no hasta que viene la prueba. Muchas veces pensamos, no vamos a caer, no vamos a fracasar. Pedro pensaba que él se conocía mejor que Jesús. Dios se conoce como nadie. Sobreestimó también sus propias fuerzas. Confundió buenas intenciones con verdadera madurez espiritual. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne siempre es débil. Ante la presión de una simple criada cedió. Fíjense de que muchas veces en la iglesia con el tema del servicio, yo siempre digo algo, siempre es mejor de menos a más. Es mejor, es como decir, tengo que llegar a Kansas City a ver la selección, voy a ir corriendo. Bueno, salí con mucho tiempo de anticipación, mejor no corras, anda caminando, tener algunas paradas, porque a veces nuestras emociones y nuestro espíritu está tan apasionado con Dios y queremos ir a conquistar el mundo, ¿verdad? Pero es mejor hacer los cálculos, es mejor ir de menos a más. ¿Para qué? Para que podamos llegar al final. Es mejor ir más lento para poder llegar al final. Es mejor hacer los cálculos para poder ser constante y no tirar la toalla antes de finalizarlo, la carrera. Entonces, de esto tiene que ver, de no sentirnos que sabemos todo, que somos tan fuertes, que nos conocemos bien, que podemos hacer los cálculos. Pero esta historia tiene un quiebre, y ese quiebre es en el momento de la negación. Hay un momento que podemos ver en las películas de Jesús también, ese momento, imaginarnos, y es el instante en que cantó el gallo. Jesús levantó la vista y miró fijamente a Pedro. Todo lo que Pedro prometió se derrumbó en segundos. ¿Se imaginan en ese momento la mirada de Jesús? Muchos dicen, los ojos de Jesús había juicio. Los ojos de Jesús dicen, te lo dije, Pedro, no me creíste, ¿qué te pensaste que? Pero yo no creo en ese Jesús. Porque muchas veces podemos creernos estar o podemos sentirnos como en ese lugar que le damos la espalda a Jesús. Ese lugar donde le hemos prometido algo o hemos prometido algo a alguien o hemos intentado dar lo mejor, pero no nos alcanzó las fuerzas. Hemos intentado dar lo mejor en nosotros, pero quizás no nos funcionó, no llegamos, caímos, fracasamos, no nos salió bien. Y Jesús nos mira. ¿Cómo pensamos que Él nos mira? Él nos mira con ojos de amor. ¿Cómo miramos nosotros a un hijo? Muchas veces cuando viene el enojo a nosotros, cuando un hijo se cae o le pasa mal, es porque no queremos verlo sufrir. Pero la decepción aparece cuando no cumplimos con las expectativas. El desaliento llega cuando perdemos el valor. La desesperación aparece cuando perdemos la esperanza. El diablo siempre quiere que nos enfoquemos en nuestros fracasos, en las caídas, porque si perdemos la esperanza, la batalla está perdida. Si nos enfocamos solamente en el fracaso, si nos enfocamos solamente en nuestras limitaciones, si nos enfocamos solamente en nuestras debilidades, la batalla está perdida. Pero si tenemos esperanza en la mirada de Jesús, en su amor, en su gracia, en su bondad, en su segunda oportunidad, en esa mirada que dice,
hijo, levántate. Levántate una vez más. Estoy para levantarte, estoy para sostenerte, estoy para darte una nueva oportunidad. Pero Pedro hizo lo que cada uno de nosotros hace por naturaleza. Pedro se aisló, tiró la toalla y volvió a su vieja vida de pesca. Y Pedro seguramente decía: fracasé como pescador de hombres, que es lo que Jesús me prometió que yo iba a hacer, que Él quería hacer de mí. Fracasé, lo intenté, perdí, me salió mal, vuelvo a mi vida anterior, pescador de peces. ¿Se dice así, pescador de peces? Pescador. Vuelvo a la vieja vida. Y eso nos pasa a nosotros. Volvemos a donde estábamos, al punto de donde estábamos. Es como que si Pedro se hubiese bajado, se hubiese hundido, vuelve al mismo estado. Volvemos al mismo estado, pero la historia me encanta que no termina ahí. No termina ahí la historia de Pedro, pero porque nuestra historia no terminó aún. Nuestra historia nunca termina en el fracaso. Nuestra historia nunca termina en la decepción. Nunca termina cuando las cosas parecen finalizar. ¿Vieron en la selección argentina en este tiempo de mundial? Aun cuando íbamos 2-0 y faltaban 12 minutos, yo dije, nos fuimos del mundial. Pero la historia no había terminado aún. En nuestra vida es lo mismo. Y por eso es que esta historia está completa en la Biblia y me encanta porque Jesús salió a buscar a Pedro. Jesús sale a buscarnos de nuestro escondite. Jesús sale a buscarnos de nuestro aislamiento, de nuestra desesperanza, de nuestra decepción, de nuestro desaliento, de nuestra incertidumbre, de nuestro temor. Jesús sale a buscarnos. Él va detrás de nosotros. Por eso es que Jesús restaura a Pedro. Cuando los discípulos volvían de pescar, Jesús ya los esperaba en la orilla con un desayuno listo. Jesús preparó un encuentro. Jesús prepara un encuentro para hablarnos, para reenfocarnos de nuevo, para decir, sigo trabajando, mi propósito prevalecerá, todavía no he terminado con tu vida. El diálogo de esta restauración, de esa historia que todos conocemos, Jesús le pregunta: ¿me amas? Y en el texto original hay un intercambio de palabras. Jesús pregunta: Pedro, ¿me amas? Con amor ágape, ese amor perfecto, ese amor divino, ese amor completo. Pero Pedro responde: Señor, te amo, pero con amor filio, que es afecto de amigo humano. Es decir, Pedro ya no presume de: sí, Señor, te amo con todo, voy a dar mi vida por ti, te amo mejor. Sí, Señor, te amo con este amor que es limitado, que es humano, te amo como puedo. Saben que cuando yo tenía 14 años, en un momento que yo estaba buscando a Dios con todo, yo iba a la iglesia y cada canción era mi oración. Cada palabra era para mí, pero había una canción, los que son viejos en la iglesia se van a acordar, que simplemente el estribillo de la canción decía: te amo, es todo lo que quiero decir. Te amo, es todo lo que puedo decir. ¿Se acuerdan algunos? No sean vergonzosos, levanten su mano, ¿verdad? Esos, si levantaron su mano, son más de 40, ¿verdad? Y yo le decía: Señor, esto suena muy romántico, te amo es muy fuerte, no sé si te amo realmente, pero voy a intentarlo. Voy a decir esas palabras en fe, pero quiero amarte. Eso es lo que Pedro de alguna manera dijo: sí, Señor, te amo, pero no sé si te puedo ser fiel siempre. No sé si puedo defenderte siempre. No sé si puedo dar la talla de lo que esperas. No sé si soy ese Pedro roca. Sobre esa roca
esas cosas que me dijiste, Jesús, que sobre esa roca, esa confesión de fe vas a edificar tu iglesia, te soy sincero, no lo creo mucho. Jesús se vuelve a preguntar, ¿me amas con ese amor ágape? Pedro repite, te amo con amor filio. La tercera vez Jesús cambia la pregunta, Pedro, ¿me amas con ese amor filio? Como de alguna manera, Pedro, con ese amor me alcanza. Porque así comienza esa relación con Jesús, que siempre una relación real con Jesús es una relación honesta. Y una relación honesta es simplemente mostrarnos quién somos. Podemos venir a Jesús tal cual somos. Y eso, ¿saben qué significa? No es decir esa oración que se nos ha enseñado siempre, es el chip evangélico, ¿verdad? ¿Vieron que los jugadores de fútbol tienen su chip para contestar las entrevistas? Nosotros tenemos nuestro chip evangélico para orar muchas veces. Podemos hablar con honestidad a Jesús. Un día podemos acercarnos a Él y decir, Señor, no sé ni qué decir, pero este soy yo. Con debilidades, este soy yo. Pero ¿saben qué? Lo increíble de eso, que así tal cual somos, así Él nos ama. Y eso tiene que enamorarnos. Y tiene que nacer una respuesta, claro, Señor, que te amo. Porque me conoces tal cual soy y aún así me amas. Aún así me amas. ¿Saben que a un hombre muy exitoso alguien le hizo una entrevista? Era un multimillonario. Y él preguntó le preguntaron a este hombre muy exitoso en los negocios, ¿verdad? Si podrías volver al pasado, ¿cuál de los fracasos borrarías o evitarías? Este hombre miró fijamente al entrevistador y les dijo, ninguno. Y te voy a decir por qué, por dos razones. Si elimino mis fracasos, también elimino las lecciones que aprendí. Porque muchas veces queremos que Dios quite el dolor, pero Él quiere formarnos. Necesita formarnos. Él quiere formar sabiduría. El fracaso y lo otro es que el fracaso forma carácter. Y este hombre dice, mi carácter se formó al tener que levantarme una y otra vez después de caer. Ahí aprendí perseverancia, resiliencia y humildad. Es lo que la Biblia habla de lo que la prueba produce. Entonces vemos en la historia de Jonás que nos muestra que hay una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitamos segundas oportunidades? Yo necesito una nueva oportunidad de Jesús cada día de mi vida, en todas las áreas. Qué bueno que la palabra nos promete. Cada mañana nueva es su misericordia. Yo necesito una nueva oportunidad cada día. Pero en la historia de Pedro nos demuestra que siempre hay restauración para la esperanza. Nunca perdamos la esperanza, porque si hay esperanza, hay fe. Y si hay fe, todo es posible para el que cree. Y esa es la promesa de Jesús. Si hay fe y esperanza, todo es posible. Todo es posible significa que lo que no podía ser puede ser real. Que cuando no había nada, ahora puede haber. Que desde las ruinas Él puede volver a reconstruir. Él puede hacerlo todo nuevo. El tiempo no limita a Dios, nos limita a nosotros. Nuestras limitaciones y debilidades no limitan los planes de Dios. Su propósito prevalece para siempre. Despierta esperanza y fe en Jesús. Claro que es tan frustrante si fracasamos, decimos, ya no creo en mis fuerzas, ya no creo en lo que antes me sostenía, forma de ser, trabajo, lo que sea. Eso está bien. Nuestra fe y esperanza está en Jesús. Él es tan poderoso para poder tener fe en Él. Él no cambia, Él no miente.
Sus planes son buenos. Lo que me encanta esto, y estoy terminando, es que la palabra esperanza aparece 81 veces en la Biblia, pero 80 veces ocurre después de que Jesús resucitó. Es por ese acto de amor que cambió la historia de la humanidad que podemos tener esperanza, porque Él resucitó. Porque Él clavó y canceló lo que estaba en contra de nosotros. Él se llevó el pecado, el fracaso que nos pesa. Él lo cargó en la cruz. Aún había maldición para nosotros por nuestra condición humana desde Adán. Pero Él fue maldito para nosotros ahora ser benditos por Dios. No depende de nuestro desempeño, depende de su resurrección. Depende de un Cristo vivo. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y donde hubo un gran fracaso, Dios escribe un regreso aún más grande. ¿Se animan a ponerse de pie en esta mañana? Vamos a creerle a Dios. Nos vamos a poner de pie en nuestras vidas. Vamos a mirar a Jesús. Vamos a tener esperanza y vamos a creer que todo es posible para Él. Amén. Yo quiero que podamos levantar nuestras manos. Quiero animarte que levantes tus manos. Estas manos significa: Señor, dependo solamente de ti. Señor, dependo de ti. Señor, ya no confío en mis fuerzas. Ya no confío en mis conocimientos. Ya no confío en cuánto me conozco. Señor, me rindo a ti. Dependo de ti. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Quiero aprender de nuestras caídas. Queremos aprender de nuestras caídas. Pero hoy más que nunca te miramos miramos tus ojos compasivos. En esta mañana miramos tus ojos de amor. En esta mañana miramos tus ojos de oportunidad. Y te decimos: Señor, te creemos una vez más. Señor, te decimos como Pedro: te amamos, Señor. Puedes decirle con fe en tu corazón: Jesús, te amo. Te amo como soy. Jesús, te amo como puedo. Es todo lo que tengo para darte, Jesús. Pero así con debilidades, así como soy, tú me aceptas y me amas. Señor Jesús, quiero seguirte con todo. Como Pedro decidió seguirte, como Pedro decidió apacentar tus ovejas, quiero seguirte, Jesús. Jesús, te necesitamos. Jesús, no hay nadie como tú en mi vida.